Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 139. El manga de One Piece ha vuelto. ¿Está a punto de azotar a Alabasta el desastre inevitable? En el momento en que Rob y Olvia salieron de la tienda de arte Alabasta, él recordó su nuevo Hyundai Land Cruiser con un motor V8 de 5,7 litros y 362 caballos de fuerza. Este coche era uno de los mejores que tenía su taller en ese momento para enfrentarse a países desérticos como Alabasta. Cuando Olvia vio el lujoso coche blanco, quedó impresionada. A su marido le gustaban mucho las cosas bonitas, así que se acostumbró a ello. Cuando está con él, siempre está mentalmente preparada para ver surgir algo nuevo de la nada. Ante la mirada atónita de los residentes de Alubarna, Rob abrió la puerta delantera del coche a su esposa como todo un caballero. Pasa, ya podrás apreciar el coche más tarde. Rob se subió al asiento del conductor y sintió que una especie de familiaridad perdida volvía a él. Luego me enseñarás a conducir, ¿de acuerdo? Olvia interrumpió el momentáneo sentimiento de nostalgia de Rob. ¿Quieres aprender a conducir un coche? Sí, es apropiado. Olvia mostró sus dientes blancos en una linda sonrisa que hizo que Rob se enamorara de nuevo. Puedo enseñarte a pilotar un avión, y ni hablar de un coche. Es pan comido. Empezaremos con eso cuando volvamos a Ohara, así que prepárate. Olivia estaba tan feliz. Su hombre era el mejor marido del mundo. De hecho, no le interesaba aprender a conducir. Lo único que le importaba era pasar más tiempo con su marido. Antes de que los habitantes de la capital comiencen a congregarse alrededor del lujoso y potente coche, Rob inicia su viaje hacia el Palacio Real. El viaje que determinará el destino de este reino. El Land Cruiser se desplazaba con suavidad sobre el terreno arenoso como si estuviera en una carretera asfaltada. No había ningún obstáculo. Palacio Real, Alabasta. En la sala de reuniones, 4 personas estaban sentadas en 2 esquinas, 2 mujeres y 2 hombres. Eran Rob y su esposa, y Alabasta King. Nefertari Cobra y su esposa también. No era la primera vez que se veían, pero sí la primera vez que su encuentro tenía una atmósfera seria y ligeramente peligrosa. Incluso King Cobra, que recientemente vivía en la gloria tras el enorme aumento de su popularidad gracias al último episodio de One Piece, sintió la presión del ambiente actual. Instintivamente, podía percibir algo peligroso que se ocultaba tras la tranquila fachada de Rob. Señor Rob, ¿cuál es el motivo de esta visita repentina? Fue Cobra quien rompió el halo de misterio que envolvía a la habitación. He venido con 2 propósitos. Primero, pediros un favor. Y segundo, advertiros de un desastre inevitable y también ayudaros a superarlo. Cuando Cobra y su esposa oyeron las palabras desastre inevitable, sus cuerpos se estremecieron inconscientemente. Cobra recuperó la estabilidad después de 2 segundos y preguntó con preocupación oculta. No tengo ningún problema con cualquier favor que quieras pedirme. Si pudiera, estaría encantado de cumplir tu petición. Pero, ¿a qué te refieres con desastre inevitable? ¿Es un desastre a nivel individual o nacional? Rob miró fijamente a los ojos de la pareja. Pudo ver una profunda preocupación y tensión que no podían ocultar. Esto era de esperar. Las palabras desastre inevitable no podían tomarse en serio si las decía otra persona, pero cuando las decía alguien de la talla y el poder de Rob, significaba que el desastre inevitable sería extremadamente devastador. El rey se puso muy tenso tras oír esto. Incluso Olivia se preocupó al oír esto. ¿Acaso empezarán por fin los problemas que su marido lleva preparando durante tanto tiempo? ¿Quién puede amenazar a su marido en este mundo? Bueno, solo el gobierno mundial y estos 3 grandes piratas. Olvia tomó la mano de su esposo para mostrarle su apoyo incondicional. Rob acarició suavemente la mano de Olvia antes de responder a la ansiosa pregunta de Cobra. El manga de One Piece volverá a publicarse esta semana, y con él, el arco de Alabasta, que se interrumpió a la mitad hace un año, llegará a su fin. Cobra y su esposa asintieron en señal de comprensión.
Ya lo sabían y estaban especialmente entusiasmados con esta actualización tan esperada. Tanto el manga como el anime de One Piece solo les aportaron cosas positivas. Transmitió al público y al mundo la verdadera personalidad del Rey Cobra. One Piece es su mejor tema de conversación. La reputación que le dio fue simplemente tremenda. Rob continuó hablando después de eso. En esta ocasión, el nuevo volumen contendrá información vital sobre vuestro reino y su relación con los dragones celestiales, así como el objetivo de Crocodile de sembrar el caos en este reino. El cuerpo de Cobra se estremeció al oír esto, y la boca de su esposa se abrió en forma de O por la sorpresa. Rob y Olvia se dan cuenta de que está conmocionada. Parece que Cobra aún no le ha contado la verdad sobre Alabasta. El objetivo del cocodrilo es, King Cobra se detuvo aquí porque no podía terminar de hablar hasta saber qué iba a decir Rob primero. No quería apresurarse y cometer errores. Sí, lo mismo que estás pensando ahora, su objetivo es el Poneglyph ubicado en algún lugar de Alabasta. Aunque ya lo esperaba, tras escuchar la confirmación, los ojos de Cobra se abrieron de par en par. ¿Cómo iba a saber alguien, aparte del rey, que había un Poneglyph en Alabasta? No, parece que olvidó algo importante. Su mente era un caos en ese momento. ¿Acaso acaba de enterarse de la relación de Alabasta con los dragones celestiales? Imposible. Entiendo que estés atónito y no puedas explicar lo que oyes, pero primero debo decirte que soy un aliado y no un enemigo para que no te preocupes por mí. El desastre inevitable fue causado por la filtración de información sobre la identidad de Alabasta y el hecho de que el Poneglyph existe en mi país. Cobra era verdaderamente digno de su título de rey, tenía una respetable fortaleza mental y podía recuperar la cordura incluso en una situación como esta. Sí, y también, no. Pero Rob quería ponerlo a prueba más. ¿Merece la pena la presión que supone el joven Cobra? Como Rob esperaba, Cobra quedó aún más confundido tras escuchar la respuesta. ¿Qué quieres decir con sí y no? El desastre inevitable será causado sin duda por una filtración de información, pero la información filtrada no es solo la existencia del Poneglyph en Alabasta, sino que se filtrará el contenido del Poneglyph en sí. Al oír esto, el rostro de Cobra palideció, como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Eso es imposible, los únicos que pueden leer el Poneglyph son los arqueólogos de Ohara, ¿por qué iban a filtrarlo? No se apresuren a juzgar, quien filtrará esta información seré yo. Parecía como si un trueno estallara en las cabezas de los oyentes en ese momento. Oh, no me mires así, yo tampoco tengo opción. Esta información aparecerá en el nuevo volumen del manga de One Piece. Apuesto a que el 80% de los lectores la considerará falsa e inventada para crear suspense en la historia, pero el 20% la considerará un hecho indiscutible. ¿No tienes otra opción? ¿Por qué haces esto? Cobra dijo con un tono tibio, como si hubiera perdido la fe en todo. Moriré si no dibujo la realidad del mundo tal como es. Los ojos de Cobra y su esposa recobraron algo de brillo al oír esto. Olvia también sintió un temblor en la columna vertebral. Si esa era realmente la situación, no le quedaba otra opción. ¿Está relacionada la interrupción de la publicación del manga durante un año con esta situación? Sí, esa fue la razón, pero no se preocupen, incluso si la información se divulga, tengo una forma de proteger a Alabasta. Nadie puede dañar directamente su reino mientras yo exista. No digo que Alabasta no sufrirá ningún daño, pero al menos puedo garantizar su protección contra la destrucción y la invasión. Cobra y su esposa sintieron que se les quitaba un gran peso de encima. Mientras pudieran sobrevivir al desastre, todo lo demás no importaba. Ojalá la confianza de Rob hubiera sido real cuando el desastre llamó a las puertas de Alabasta. ¿Puedes decirme qué contenido de Poneglyph va a causar todo este caos? La reina Nefertari ya no podía permanecer en silencio. Quería saber la magnitud del desastre que se avecinaba para poder ayudar a su esposo con todo lo que tuviera. Finalmente, como reina, podría hacer algo por ese reino. Rob miró hacia Olvia y sonrió antes de decir: creo que deberíamos dejar que el arqueólogo de aquí nos diga el contenido del Poneglyph, ¿no es eso más fiable? Cobra entendió lo que Rob quería, así que se puso de pie inmediatamente antes de que pudiera decir nada. Sígueme. Rob se puso de pie antes de ayudar a Olivia a levantarse. Ella aún estaba asimilando lo que había oído hasta el momento, no podía creer que hubiera alguien en este mundo capaz de amenazar la vida de su marido. Rob percibió su ansiedad, así que, con el corazón apesadumbrado, le susurró unas palabras al oído.
Luego, el grupo liderado por Cobra llegó a la tumba real de la familia real de Alabasta, que data de los albores de la historia de este reino. Olvia estaba emocionada, podía percibir el aroma de la historia en aquel lugar. Capítulo 140. Saga de obras barrocas. Arco de Alabasta, parte 2. Guerra de Alabasta. Cairá ha caído en Alabasta. El faraón loco que quería conquistar el reino más grande de la primera mitad del Gran Mar, Nefertari IV, demostró que no era solo un títere de los ministros del reino, sino que era digno del título de descendiente del desierto. Por fin 9. Esto es una bendición del cielo en el año 239. Ha sido un año duro sin lluvia, pero al fin el cielo nos ha bendecido. En el año 260, el príncipe Tamerlán comenzó su reinado con mano de hierro. Lo siento, ya no es un príncipe, sino el quinto rey de Alabasta en el califato, el rey Tamerlán. Quien sea sorprendido en un caso criminal desperdiciando más de 5 litros de agua al día sin permiso real, será ejecutado. En el año 270, el reino del faraón llegó a su fin. No tuvieron que intentar detener la unión comercial mundial. Ahora, el reino se esforzaba por proteger su dinastía, incluso más antigua que la nuestra. No les quedó más remedio que recurrir a su enemigo más poderoso para evitar la extinción de su linaje. En este glorioso día histórico del reino de Alabasta, la reina Nefertiti, última descendiente de la dinastía principal del reino de los faraones, se convirtió oficialmente en la esposa del rey Tamerlán. Que Dios bendiga este santo matrimonio. De ahora en adelante, los reyes de Nefertiti solo se casarán con mujeres de la dinastía faraónica. En el año 302, se terminó la construcción del gran templo de Tafenermalou. En esta gran ocasión, el shogun de Wano, Kozuki-Ryumo, extiende sus más cálidas felicitaciones al pueblo y al rey de Alabasta. En el año 320, el héroe de Ultia es Mundin Kanos, el general apodado el Dragón del Desierto, quien él solo logró detener la feroz invasión del reino de Chaubon que tenía como objetivo la ciudad de Ultia, el corazón palpitante de Alabasta. El rey Nefertari VI le otorgó el título de héroe de Ultia en honor a su hazaña. Este título será la gloria del futuro linaje de Mundin. No anticipé que llegaría este día. En el año 580, finalmente, el comité de la Federación Mundial decidió entregar la tercera deidad a nuestro gran reino. Hacemos una promesa solemne de que protegeremos a Plutón con nuestra propia sangre y solo lo usaremos cuando llegue el momento. En el año 605, comenzó la Guerra Mundial, finalmente podemos sacar a Plutón del Valle del Desierto, a su verdadero lugar en el campo de batalla. En el año 610, como se esperaba del tercer dios, la nave de guerra del dios destrozó la isla de los demonios de un solo disparo. Me hirvió la sangre. No puedo describir la magnitud de la destrucción causada por Plutón. En el año 680, Plutón finalmente ha regresado a casa. El valle desértico está listo para ocultar el arma de Dios hasta que el mundo la necesite de nuevo. Tú que leas esto en un futuro lejano, si el gran reino ha terminado, es mejor para el mundo que no le cuentes a nadie lo que has leído aquí. Olvia continuó leyendo la información grabada en el poneglyph con expresión atónita. Ahora comprendía lo que su marido había querido decir todo este tiempo si esa información se filtraba y el desastre inevitable, como dijo su marido, no bastaba para describir el horror de lo que iba a suceder. El rostro de Cobra palideció mortalmente al escuchar contenidos que desconocía. Ya sabía que el poneglyph hablaba de Plutón, pero no sabía que lo hacía con tanto detalle y horror. Ni siquiera sabía si Plutón estaba realmente en Alabasta o si realmente se había transmitido. Esta información es aterradora, muy aterradora. Su esposa, la reina, se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Ella tampoco esperaba que la verdad fuera tan grande. No era algo que pudieran detener con sus escasas fuerzas. Alabasta ya no era tan fuerte como en el pasado, como hablaba la piedra del futuro, poneglyph. Cobra se giró para encontrarse con Rob, pero antes de que éste reaccionara, Cobra se arrodilló y su cabeza golpeó el suelo repetidamente. Por favor, te lo ruego, no filtres esta información. Ni siquiera tú, no puedes protegernos del mundo entero. Rob sintió una mezcla de emociones después de ver al patético rey arrodillarse ante él con tanta sinceridad. Oye, tranquilo, no te preocupes. Ninguna de estas informaciones se filtrará en el próximo volumen. Ni siquiera yo sabía de esto hasta hoy, así que ¿cómo podría filtrar algo que desconozco? Cobra se sintió estúpido en ese momento. Pero ahora ya lo sabes. Rob se quedó sin palabras al oír eso. Lo juro, no filtraré esta información. Es demasiado peligroso filtrarla.
Olvia miró fijamente a su marido mientras él pronunciaba esas palabras. Suspiró aliviada al comprobar que decía la verdad. No había nadie en el mundo que conociera mejor a su marido que ella, y podía afirmar al 100% que Rob decía la verdad. No se preocupen, Cobra-san, Titi-san, Rob está diciendo la verdad. Les garantizo que ninguna de las informaciones sobre Pluton que hay aquí se filtrará. Antes de que Cobra y su esposa pudieran decir nada, Rob habló rápidamente. Bueno, ya te dije que tengo una petición, ¿verdad? Este poneglyph es demasiado peligroso para tu reino si se queda aquí. Mi petición es, ¿me permites trasladarlo bajo mi protección? Hay un segundo poneglyph en la antigua capital de Alabasta, Hermalou. Sé dónde está, y quiero que me dejes llevármelo también. Realmente quiero hacer esto, pero sería considerado un pecador si descuidara información histórica y vital sobre mi reino. No te preocupes, transferiré la información histórica de tu reino a un hito indestructible de mi creación y lo devolveré a Alabasta. Puedes elegir el idioma en el que quieres escribir la información de tu reino. Yo también puedo leer y escribir en la lengua antigua. Cobra se quedó impactado al oír esto. No es de extrañar que estuviera tranquilo después de escuchar la aterradora información de boca de su esposa, lo que significa que él ya la había leído antes que ella. Si dices eso, no tendré objeción alguna. Entonces te daré mi consentimiento como rey de Alabasta N20 del califato. Puedes poner estos dos poneglyphs bajo tu protección, pero espero que añadas este vergonzoso suceso al nuevo hito histórico y también espero que escribas la información tanto en lenguas antiguas como nuevas. Tras escuchar esto, Rob suspiró en silencio. Cobra quería asumir la responsabilidad de mancillar la historia de la familia real, todo para proteger su reino. Sin duda, era un buen rey que merecía el respeto y la admiración de Rob. De acuerdo, lo haré como usted desee. La reina se acercó a su esposo y lo abrazó suavemente para aliviar su depresión. Cobra sintió la compasión de su esposa y de repente recordó algo que lo había estado inquietando durante más de un año. ¿Podrías concederme un deseo egoísta? Rob se sorprende al oír esto, pero aún así acepta con gusto. Claro, ¿qué quieres? Cobra agarró la mano de su esposa, que descansaba sobre su pecho, y sintió que la ansiedad le invadía el corazón. ¿Cuál será la causa de la muerte de mi esposa en el futuro? ¿Se puede cambiar este hecho? Rob y Olvia, así como la reina, se quedaron impactados al escuchar la pregunta de Cobra. ¿Por qué tienes que ser tan perspicaz? Bueno, ya no puedo ocultártelo, tu esposa morirá 2 años después del nacimiento de Vivi. No sé si fue por síntomas posparto o por una enfermedad mortal, pero no te preocupes, en este mundo tu esposa no morirá. Cobra suspiró al escuchar la promesa de Rob. Gracias. Rob y Olvia estaban solos en las ruinas del desierto, lejos de la capital. Fue allí donde Zoro, Luffy y Chopper cayeron accidentalmente. Esta escena apareció en el último episodio del anime, pero no parece haber llamado tanto la atención como las risas que provocó la torpe forma en que Luffy salió volando de las ruinas con los desafortunados Zoro y Chopper. La mayoría de los espectadores pensaron que era simplemente una roca gris común y corriente porque Rob intentó ocultarla lo máximo posible, y esta fue la primera vez que Rob hizo caso omiso de sus principios como autor e intentó intencionadamente ocultar algo en su obra. Originalmente, este poneglyph estaba tan bien escondido que 1/3 de él estaba sumergido lateralmente en la arena, pero Rob ajustó la escena y lo dejó casi completamente sumergido en la arena. Solo se veía una pequeña parte, pero parecía una roca común y corriente, por eso pudo eludir la opinión pública y engañar al gobierno mundial. Pero ahora, Rob y Olvia estaban de pie frente al poneglyph, bastante visible salvo una pequeña parte oculta en la arena. Aquí es donde cayeron Zoro, Luffy y Chopper, ¿verdad? No me esperaba encontrar otro poneglyph en este lugar. Menos mal que lo ocultaste en el anime. Gracias a eso nos evitamos muchos problemas. Incluso Olvia podría reconocer este lugar. No puedo cambiar nada en el manga, pero eso no se aplica al anime. Si digo que el cielo es verde, es verde. Jajaja, eres graciosa querida, pero desafortunadamente, este poneglyph solo contiene más información histórica sobre Alabasta, ya puedes verlo, la única parte interesante es la carta de disculpa que Joy Boy le dio a la dinastía de faraones supervivientes, ya lo veo, parece que el reino del faraón ha caído debido a grandes injusticias, incluso Joy Boy les pidió disculpas. No teníamos información sobre un reino tan grandioso antes del siglo vacío. Clover-san estará muy contenta con estos dos poneglifos cuando los llevemos al árbol del conocimiento.
Cariño, gracias, estoy tan feliz de que seas mi esposo. Olvia se acercó a Rob y lo abrazó con mucha pasión. Rob se sintió aún más atraído, ya que el lugar estaba lejos de cualquier persona o ruido. Disfrutó del aroma de su esposa. Su figura ese día era una obra maestra que trascendía todos los límites de la elegancia. Rob ya no podía controlar sus hormonas. Después de su fetiche con la sirvienta, su segundo fetiche eran las gafas. Olvia las lucía en todo su esplendor. Era la encarnación de la diosa de las gafas a los ojos de Rob. La esposa perfecta que deseaba, ya era su esposa. Rob aprovechó la oportunidad para disfrutar de un momento apasionado con ella. Bajo las ruinas de la antigua capital, dos cuerpos maduros, un hombre y una mujer, se entrelazaban. Sus cuerpos se unían y se separaban una y otra vez, su sudor y fluidos caían y contaminaban las doradas arenas del desierto. Este lugar se convirtió en un área rosada para una pareja en plena acción, este gran juego sincronizado con las voces de un gemido extremadamente encantador. Hoy ha sido un día muy importante para los lectores de manga de todo el mundo, tanto para aquellos hombres con mentalidad de niños entusiastas que han seguido el manga de One Piece desde su primer capítulo, como para aquellos que recientemente han abierto una tienda de arte en su casa y se han convertido en fans de este nuevo arte llamado manga. One Piece ha vuelto oficialmente a publicar sus capítulos hoy. En el centro del mundo, en el castillo de Pangea, el vacío temblaba violentamente como si fuera a ser destruido en cualquier momento. Este temblor fue acompañado de una risa siniestra llena de entusiasmo y rabia. Emocionante, realmente emocionante. Parece que Rob-chan no le teme ni al cielo ni a la tierra. Esto superó mis expectativas más descabelladas. En este día tan esperado, el mundo entró en horas de absoluto silencio. El nuevo volumen resultó ser una caja de Pandora maldita, a la espera de que el mundo entero la abriera. En pocas horas, Alabasta se convirtió en el centro de atención del mundo entero. Los feroces piratas comenzaron a limpiar sus espadas preparándose para una masacre en Alabasta, mientras la armada se ponía en marcha rápidamente, se movilizaron numerosos soldados de diversas bases y, en un instante, el mundo se sumió en el caos. La tormenta ya había comenzado. Capítulo 141. Armas ancestrales siembran el terror mundial. La ira de la reina del mundo. Ohara. Unos minutos antes de que se publique el nuevo volumen. Oka-san conduce fatal. Jajajaja. Rob se rió al escuchar las críticas de su hija pequeña hacia su madre. La pequeña Robin estaba sentada en el regazo de su padre, mientras que Olvia se sentaba en el asiento del conductor, intentando conducir por debajo de los intermitentes de Rob. Desde que regresaron de Alabasta, Rob se tomó muy en serio su petición de aquel día y le enseñó los conceptos básicos de la conducción durante unos días. Aunque realmente ha aprendido a conducir un coche, todavía es una principiante y comete muchos errores, por lo que la pequeña Robin no estaba satisfecha. Lo que realmente le encantaba a Robin era la forma en que su padre conducía a altas velocidades y con un control asombroso. Cada vez que su padre la llevaba a dar una vuelta en el coche, ella se divertía muchísimo. Bien, Olvia, terminemos aquí hoy, ahora conduces muy bien. HMPH. Si mi hijo no dice soy mejor que tú, no dejaré de aprender. La pequeña Robin miró a su madre disgustada y se sintió culpable, así que rápidamente saltó al regazo de su madre y comenzó a elogiarla. Obviamente, mamá es la mejor. La familia de tres salió del coche y Rob lo guardó en su inventario, luego Rob miró a Olvia. Con una sola mirada, Olvia comprendió lo que su marido quería, así que le dio unas suaves palmaditas en la espalda a su hija mientras le susurraba al oído. Es hora de dormir. Ella se traslada rápidamente a su casa, lejos del ajetreo de la ciudad, mientras que Rob se muda a la tienda de arte. Es hora de que haga lo que tiene que hacer. Antes de llegar a la tienda de arte, invocó la interfaz del sistema y asignó 10.000 volúmenes a cada una de las 52 tiendas de arte de todo el mundo. No dudó en hacer lo que debía. Ya había hecho todo lo posible para afrontar las consecuencias que vendrían después. A partir de ahora, dejará todo en manos del destino. Unas horas después de la publicación del nuevo volumen. Los volúmenes que Rob colocó en las tiendas de arte desaparecieron de los estantes en muchas de ellas, por lo que tuvo que reponerlos rápidamente. Esta increíble cantidad de ventas triplicó la del año pasado. El anime de One Piece desempeñó un papel fundamental en la publicidad del manga de One Piece. Esto ya se esperaba. Saga de las obras barrocas. Guerra de Arabasta. El nuevo volumen comienza donde lo dejó el año pasado.
Tras la impresionante demostración de poder de Ace en el volumen anterior, el arco argumental vuelve a su curso y comienza el viaje de la tripulación de Sombrero de Paja desde la ciudad costera de Ermalou hacia la ciudad oasis de Yuga. Los pensamientos de Luffy cambiaron tras llegar a Yuga. Ya no quería detener a los rebeldes, sino que retomó su objetivo original: derrotar primero a Crocodile. Esto provocó una pelea entre él y Vivi, pero al final, la princesa de Alabasta aceptó y emprendieron su viaje a la ciudad de los sueños, Raimbase. Tras llegar a Raimbase, volvieron a chocar con el Smoker de la marina y finalmente quedaron atrapados en la sala VIP de Crocodile, a excepción de Sanji, que aún desconoce las obras barrocas. A este punto, todo resultaba familiar porque ya había sido tratado en el anime durante el episodio anterior. Pero entonces comenzaron a surgir nuevos acontecimientos. Pell intervino para salvar a Vivi, la guerrera más fuerte del reino de Alabasta, usuaria de una fruta Zoan, la fruta del diablo del halcón. Fue uno de esos sucesos. Luego, la aparición de Miss All Sunday y su pelea contra Bella, a quien derrotó fácilmente gracias a su habilidad, que resultó ser Nico Robin y cuya fruta del diablo, identificada como una fruta del diablo de Flor, fue precisamente el tipo de evento que dejó atónitos a los habitantes de Ohara. Aunque el nombre completo de Robin, que ahora saben, es Rudes de Robin, el nombre de Nico es el mismo que el de su madre. El inicio del plan Utopea de Crocodile para denigrar al rey entre su pueblo con la habilidad del Señor 2, iba bien, ya que la guerra ya había comenzado. Koza, el líder de los rebeldes, no tuvo más remedio que anunciar el inicio de la revolución, y el ejército real tampoco tuvo más remedio que luchar por la protección del país. Todo fue revelado por el propio Cocodrilo. Los habitantes de Alabasta sintieron cómo la ira crecía en sus corazones mientras continuaban leyendo el nuevo volumen, una ira intensa hacia alguien cuya existencia en este mundo desconocían. Ira hacia el futuro. También sentían ira hacia su debilidad. Ahora mismo, su reino iba muy bien, pero quién sabe cuándo las cosas se torcerán por culpa de alguien como Cocodrilo. El manga les enseñó una valiosa lección. A medida que los acontecimientos continuaban desarrollándose, surgieron vestigios de la legendaria protección argumental, donde el Señor 3 no murió en el vientre del enorme cocodrilo Bananadil sino que sobrevivió, y Sanji usó su habilidad de cera para abrir la jaula de Kairosuke y liberar a los sombreros de paja, dejando una carta burlona a Crocodile con el nombre del príncipe. Los lectores quedaron impresionados por las habilidades de planificación de Sanji. Pudo jugar con los Shichibukai todo el tiempo. La interacción entre Smoker y Luffy cuando los dejó ir sorprendió a mucha gente. La gente del gobierno mundial estaba furiosa, no se podía tolerar a los piratas y eso fue exactamente lo que hizo Smoker. Marineford. Bueno, he decidido enseñarle aquí a mi nieto incluso antes de que empiece a gatear. Los ojos de Garp se oscurecen al ver cómo Crocodile golpea brutalmente a su nieto. Se sintió muy agradecido con la hija de ese hombre cuando ella salvó a su nieto de una muerte inevitable. María Geoise. Maldita sea. ¿Cómo? ¿Cómo pudo suceder esto? Este tipo está loco. Está completamente loco. Alabasta está acabada. Así que Pluton ha estado escondido en Alabasta todo este tiempo. No importa cómo Crocodile se enteró de Pluton, pero Nico Robin no ha leído la información sobre Pluton. ¿Deberíamos conseguir el poneglyph de Alabasta? ¡Bum! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ese sonido provenía del jardín de flores. La reina está enfadada, el jardín de flores del castillo de Pangea. Ingo intentó reducir a cenizas el nuevo volumen de One Piece, pero no funcionó. Parecía que su fuego no podía quemar ese libro. Una sonrisa espantosa apareció en su hermoso rostro. Emocionante, realmente emocionante. Parece que Rob-chan no le teme ni al cielo ni a la tierra. Esto superó mis expectativas más descabelladas. Ella ya preveía muchos acontecimientos caóticos debido al regreso del manga, pero la aparición de información sobre Pluton fue algo que no esperaba y que no quería ver en absoluto. Ella disfrutó muchísimo del manga, viendo desde el principio la lucha de la encarnación de su gran enemigo, su viaje para llegar a la cima y volver a encontrarla hizo que esperara con ansias este manga con una pasión sin igual. Pero nunca esperó que una persona capaz de predecir el futuro de la encarnación de Joy Boy también pudiera predecir el futuro del mundo entero. Esto destruye el futuro mismo, ese futuro que ve en este libro jamás volverá a existir.
Las 3 armas ancestrales no deberían aparecer demasiado pronto, ya que esto precipitaría al mundo al caos antes incluso de que Joy Boy pueda regresar, poniendo fin quizás a su regreso para siempre. Estos acontecimientos fueron muy buenos para ella, pero en cierto modo le parecían injustos. Aún deseaba ver ese futuro hacerse realidad, o de lo contrario. Imu cerró lentamente los ojos antes de volver a abrirlos, pero esta vez la luz en sus ojos de halcón se transformó en una oscuridad sangrienta. Destruyan Alabasta y bórrenla de la historia. Eso fue todo lo que dijo. Pero esas 2 palabras han determinado el destino de toda una nación. Oara. Las lágrimas brotaron de los ojos de Olvia al ver a su hija adulta tendida en el suelo tras haber sido gravemente herida por aquel bastardo de arena. Aunque solo sea un relato en un libro, la cantidad de sentimientos que le transmitió, en particular, fue demasiado grande. Ella conocía la verdad por su marido. Este era un mundo real que ya había sucedido en un mundo donde su marido no existía. Un mundo en el que tal vez ella también haya muerto, y su hijo haya vivido sin padres. En un mundo donde su hija era buscada con una recompensa de 70 millones de bayas, aún no sabía por qué, pero tenía una suposición. Dime, Rob, ¿mi hija estará bien? Rob miró impotente a su esposa que lloraba y no tuvo más remedio que consolarla. No te preocupes, estará bien. Estuvo a punto de decir que su verdadero sufrimiento era mucho mayor que eso, pero se tragó sus palabras en el último momento. En el árbol del conocimiento, el profesor Clover se reunió con arqueólogos muy trabajadores, entre ellos Don Quijote Unin y Nico Oran, a quienes se unieron hace un año. Estaban leyendo con intensa concentración los nuevos capítulos del manga de One Piece, concretamente la escena en la que Nico Robin leía el Poneglyph. No les importaba el aterrador contenido del Poneglyph, porque Rob y Olvia les habían traído 2 Poneglyphs de Alabasta y ya conocían su contenido. Pero les interesaba más el nivel de lectura de Poneglyphs de Nico Robin y su elevada ética profesional. Era genial verla ocultar información vital sobre un pirata malvado. Ella realmente merece ser la hija de Olivia y Rob. Pero sus rostros palidecieron al creer que Crocodile la había matado. La mención de la palabra Plutón en el manga ha causado pánico mundial. Y también en la codicia global. Los piratas de Big Mom movilizaron a su tripulación, liderada por Charlotte Linlin, y su destino era Alabasta. Los piratas bestia movilizaron sus ejércitos liderados por Kaido. Su destino también era Alabasta. El cielo no era menos ruidoso que la tierra. Las islas Shiki, que se asentaron en el Nuevo Mundo, se dirigieron una vez más hacia la isla Sandy. Ja. Plutón será mío. Los piratas de Barba Blanca y los piratas de Roger no llegaron demasiado tarde. Todos querían ir a Alabasta para verificar la información sobre Plutón. Los movimientos de estas grandes fuerzas provocaron reacciones aterradoras, ya que miles de flotas piratas las siguieron. Capítulo 142. Alabasta en peligro. La carta ganadora de Rob. Luffy. G. Gracias. Robin. ¿Por qué? Dime. Robin. Todos ustedes que se llaman D, ¿por qué están peleando? Luffy. D. Suspiro. Robin. Quizás esa sea una pregunta que no debería hacerse. Chopper. Se había quemado. Entonces era falso. Usopp. Claro que es falso. ¿De verdad crees que puedo levantar 5 toneladas? No puedo levantar nada que pese más de 5 kilogramos. Usopp. Si eres un hombre, hay momentos en los que tienes que luchar, pase lo que pase. Usopp. Esa vez, cuando alguien se burla de los sueños de tus compañeros. Cocodrilo. Pero antes de ocupar tu lugar en el trono, Cobra, hay una pregunta que debo hacerte, una relacionada con mi objetivo final. Cocodrilo. ¿Dónde está Plutón? Cobra. ¿Cómo sabes ese nombre? Cocodrilo. Plutón. Cocodrilo. Se dice que un solo golpe suyo puede destruir una isla entera sin dejar rastro, el arma más aterradora del mundo antiguo, que lleva el nombre de un dios. Cocodrilo. Debe estar aquí, en algún lugar de este reino. Este ha sido mi objetivo desde el principio. Con un arma como esta, podría establecer la fuerza militar más poderosa del mundo aquí mismo, en Alabasta. Vivi. Un arma. ¿De verdad existe algo así en este reino? Chaka. Un secreto heredado de un rey a su sucesor durante generaciones. Cocodrilo. Una vez que sea el rey de estas tierras, me será fácil someter a todos los piratas de estas zonas. Y con semejante influencia, poseeré un poder que supera incluso al del gobierno mundial. Y entonces tendré mi utopía.
Cobra. Vive por el reino de Alabasta. La batalla que pasará a la historia. Y la batalla que no quedará registrada en las páginas de la historia, ambos llegaron hasta el final. Smoker. Derrotamos a Crocodile. Mi subordinada lloraba en ese momento porque no pudo hacerlo. Envíen este mensaje a esos viejos tontos a los que llaman líderes. ¿Qué? Ina. Smoker. Smoker. Que se jodan. Boom. Maldita sea. Eso es lo que quiso decir en aquel momento, así que no me he sentido tranquilo desde entonces y estaba conspirando para sumir al mundo en el caos y el rey del entretenimiento. El rey de mi culo. Él es el rey del caos. El almirante de la flota Sengoku destrozó su oficina de un solo golpe. Estaba furioso. Purupuru, de repente, el Den Mushi empezó a sonar. Sengoku solo pudo suspirar y responder a la frase. Gacha, ¿qué tienes para mí, Gorosei-sama? De hecho, Sengoku ya había predicho cómo sería. Muchos piratas poderosos, incluidos los 3 grandes piratas, han emprendido un viaje hacia Alabasta y el mundo no puede soportar un caos de tal magnitud. Este caos acarreará muchísimas pérdidas. Usa la habilidad Booster Call de nivel 5, ataca a Alabasta antes de que lleguen y podrás reunir a toda tu armada. Tendrás a tu disposición el 50% de las fuerzas del gobierno. Sin importar cómo esperaba oírlo antes, no podía creer lo que oía cuando escuchó el tamaño real de aquellas cosas. Sengoku tragó saliva pero logró aceptar las órdenes y cortar la llamada. Sengoku se quitó las gafas para limpiarlas rutinariamente, pero sus ojos vacíos miraban a su antiguo compañero como si hubiera perdido la esperanza. No hay forma de salvar a Alabasta, ¿verdad? Garp miró a su viejo amigo antes de preguntar. Debería ser así. No es culpa de este país. No te preocupes, Smokoso no permitirá que exterminen a Alabasta. Quizás no lo conozco bien, pero de algo estoy seguro. Ese chico tiene buena conciencia. Antes de la llegada del barrido, Rob se encontraba en el centro de Alabasta, en un pequeño oasis con un paisaje muy bello. Rob suspiró levemente, pero reafirmó su determinación de hacer lo que se proponía. Rob examinó la interfaz del sistema. Encontró algunas funciones defectuosas en los últimos niveles, después del nivel 10. Esta es la mejor solución a la situación actual, aunque tengan que vivir en un entorno desconocido durante un año, pero será bueno para ellos, mejor que el exterminio al menos. Nombre. Isla Sandy, región marítima. Primera mitad del Grand Line, tamaño. 550 kilómetros cuadrados. Entorno. Clima de verano. Población. 10 millones de personas. Tienda de arte. 1. Tienda de arte de Alabama. ¿Quieres mover la isla? Seleccione el destino apropiado. Advertencia. La isla debe trasladarse no muy lejos de la tienda de arte más cercana. Advertencia. La misma isla no se puede volver a trasladar durante el año siguiente a su asentamiento en su nueva ubicación. Rob observó atentamente el frente. El mar azul no era un buen escondite para una isla del tamaño del reino de Alabasta. No hay lugar en el mundo que el gobierno mundial considere prácticamente inaccesible. Rob se tomó un tiempo para pensar detenidamente mientras fumaba un cigarrillo para aliviar su mal humor. Se sentía realmente culpable. Podía percibir la atmósfera aterradora que envolvía todo el reino gracias a su Aki. Más de 10 millones de personas temían lo que estaba por venir. No todos son tontos. Desde ayer, la noticia del inminente desastre provocado por el manga se ha extendido por Alabasta. La sección de la marina más cercana a Alabasta rodeó también todos los puertos del país e impidió la salida de nadie. Se prohibió la entrada y salida de Alabasta. Las feroces expresiones faciales de los marines podían decírselo todo a la gente de Alabasta. Definitivamente algo andaba mal. Tras el final del arco de Alabasta, entre risas y felicidad. Tras la derrota de Crocodile a manos de Luffy, la retirada de los rebeldes puso fin a la guerra. Los habitantes de Alabasta celebraron un final feliz para su sombrío futuro, gracias a un grupo de piratas bondadosos. El sacrificio del guardia de Alabasta, Bella, y su milagrosa huida de la muerte tras la desactivación de la bomba. La justicia confusa de Tashigi. El despreciable gobierno mundial. El ardiente espíritu de justicia para el capitán de la marina Smoker. Las excelentes habilidades médicas de Chopper. La ridícula glotonería de Luffy. La divina comedia de Usopp. Zoro es un desastre con las direcciones. Lo absurdo del hilarante pervertido de Sanji. El baño sexy de Nami y Bini. Secretos de la pervertida y desconfiada Cobra Real.
La difunta reina, muy querida por el pueblo de Alabasta. La decisión de la princesa de elegir Alabasta en lugar de la libertad y la búsqueda de lo que su corazón desea. El sacrificio del Okama. El símbolo de la amistad eterna, X, y una fuga exitosa. Todo esto hizo que los lectores se sintieran felices y quisieran más. Todo esto les hizo darse cuenta de que los piratas del sombrero de paja no eran solo unos niños que querían vivir una aventura. Más bien, eran hombres fuertes que podían proteger a un país enorme del colapso. Ellos pueden lograr lo que el gobierno mundial no ha conseguido. ¿Acaso no son los propios habitantes de Alabasta quienes deberían mostrar una expresión feroz al mirar a esa escoria marina inútil? ¿Por qué parece que el mundo se ha vuelto en su contra? ¿No son ellos a quienes el mundo debería pedir disculpas? Pero parece que esto solo fue una ilusión por su parte. Alabasta se metió en un gran lío la misma noche en que se lanzó ese volumen. Los espías del gobierno mundial, los espías de los otros reinos, los piratas y los pioneros de Lampa cuya aparición en Alabasta coincidió con el lanzamiento del volumen, habían causado un gran caos y ataques terroristas en busca de Plutón. Incluso el Palacio Real fue atacado aquella noche. Todo el mundo buscaba frenéticamente rastros de Plutón. No les importaba nada más, no les importaba la bajeza del gobierno mundial para encubrir la verdad ni los buenos modales de los sombreros de paja. Se convirtieron en el segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente, como cocodrilo. Esa era la verdadera cara del mundo pirata, que no podía cambiarse fácilmente. Pero cuando Alabasta estuvo a punto de hundirse en las profundidades de la desesperación, antes de ser rodeada por 1000 flotas, apareció una brillante barrera dorada que envolvió todo el país como una cúpula dorada. Tan pronto como apareció, toda la marina, los espías y los forajidos que la tienda de arte había identificado fueron expulsados al mar frente a Alabasta. El caos cesó en un instante. Tras expulsar a miles de estos alborotadores, es hora de que Rob juegue su verdadera carta. El objetivo de la barrera dorada era, simplemente, expulsar a los intrusos. Capítulo 143. Esconde un enorme reino sobre las nubes. El día en Alabasta se volvió tan brillante que las nubes, que normalmente vagaban por la isla, quedaron atrapadas dentro de la atmósfera sin posibilidad de escapar. Todo se debió a la barrera dorada que apareció de repente de la nada. Los únicos en el reino que esperaban algo así eran el rey Cobra y su esposa. Pero ni siquiera ellos pudieron prever el siguiente movimiento de Rob. Porque, como mínimo, se puede describir como imposible. La cobra real contempló la barrera dorada en el cielo que parecía extenderse hasta el infinito. Su aspecto era muy distinto al de días atrás. Un inmenso cansancio se reflejaba en su rostro juvenil. Desde que leyó el volumen maldito, no pudo recuperar su calma habitual, porque la mayoría de sus temores ya se habían cumplido, excepto el de revelar el origen del reino que se negó a convertirse en uno de los 20 reinos fundadores del gobierno mundial en Merigeoise. En el manga, su reino ha llegado a un punto crítico, al que solo sobrevivieron por suerte, los piratas del sombrero de paja y la valentía de su hija aún no nacida. En el manga, su esposa había muerto hacía mucho tiempo. Ni siquiera se menciona la causa directa de su muerte. Y lo más aterrador es que la historia de Alabasta se ha convertido en un libro abierto para que el mundo lo examine. Ya nadie discutía el hecho de que el manga era solo ficción porque lo que se presentaba en él era ridículamente real, sin dejar lugar a dudas de que su contenido no era cierto. Sobre todo, la codicia innata de los villanos del mundo pirata ha eclipsado el sentido común desde que Crocodile mencionó el nombre del arma ancestral, Plutón, y su asombrosa capacidad para rivalizar con el poder del gobierno mundial. Sonaba como un susurro diabólico al oído de aquellos ambiciosos. Incluso quienes desconocían por completo las armas ancestrales y oían hablar de ellas por primera vez, se sintieron irresistiblemente codiciosos por poseer un arma capaz de arrasar una isla entera de un solo disparo. Aunque estas personas no vinieran a destruir Alabasta, el reino se vería devastado por las feroces batallas entre ellos, pues cada uno querría el arma para sí mismo. ¿Acaso permitirían que los demás se la arrebataran? Imposible. La única solución a este conflicto es una lucha a muerte. ¿Y qué mejor lugar para tales batallas? Sin duda, Alabasta, pero, sobre todo, ¿permitirá el gobierno mundial que estas personas busquen armas ancestrales? Esto es imposible. Las armas ancestrales se encuentran entre los secretos más importantes que el gobierno mundial intenta ocultar al mundo a toda costa.
Querida, ¿crees que esta barrera dorada será suficiente para detener a los miles de monstruos de este mundo? La reina Nefertari estaba triste mientras observaba a su esposo, desesperanzado, que hacía apenas unos días parecía una sombra de sí mismo. ¿Por qué no confiamos en el señor Rob? Creo que no permitirá que el reino sea destruido. Sin embargo, el gobierno mundial no nos lo pondrá fácil. El mero hecho de ocultar el arma de su enemigo eterno basta para aniquilarnos. Si no desaparecemos de su vista, no tendremos forma de sobrevivir. Esto se debe a que el manga de One Piece había esparcido sus papeles de esa manera. Solo ahora el gobierno mundial recordaba la verdadera fobia que representaba el clan D. Si el manga no se hubiera publicado a nivel mundial, el gobierno mundial no habría tenido que hacer cosas tan cruciales como activar el 5º nivel de Booster Call. Rudes de Rob, este tipo tuvo el valor de hablar de historia antigua en su manga. Le dieron a Rob tanta libertad como nunca antes se había visto en la historia, y esto les pasó factura muy pronto. Pero, ¿qué pueden hacer ahora? La única arma que tienen a su disposición para luchar contra Rob en este momento es el manga heredero del mundo, que les ha reportado una ganancia mucho mayor de la esperada. Pero desde que regresó One Piece, era inevitable que volvieran a su lugar habitual. No les quedó más remedio que mostrar su verdadera cara y revelar quién era realmente el gobierno mundial. Dado que su señora les había dado sus órdenes, no importaría el antiguo estatus de Alabasta como nación fundadora de la paz mundial, 20 reinos, ni como antiguo reino con un gran papel en la prosperidad del mundo, ni como miembro actual del gobierno mundial. Todo esto no importa, porque el destino del reino de Alabasta ya está decidido. Cientos de buques de guerra salieron de la puerta de la justicia de Enies Lobby. La escena era tan solemne que los jueces, los funcionarios del gobierno y los marines presentes en el lugar tragaron saliva inadvertidamente. La enorme flota rodeó rápidamente Enies Lobby y se dirigió directamente hacia Alabasta. En el primer barco de la flota, Sengoku y Garp estaban de pie, contemplando la calma del mar frente a ellos. Esta era la llamada Booster de 5º nivel, el nivel más alto disponible en la orden de destrucción. 100 buques de guerra equipados con los cañones más modernos y potentes, 10 de ellos cada uno, además de la presencia de 2 almirantes de alto rango en la flota y docenas de vicealmirantes. Una fuerza como esa es suficiente para helar la sangre a cualquier pirata. En el mismo barco se encontraban los nuevos vicealmirantes, Borsalino y Sakazuki. La expresión de Sakazuki era fría como siempre, mientras que el rostro de Borsalino, con su expresión peculiar, resultaba difícil de descifrar. Aparentaba mucha edad a pesar de ser un joven de 20 y tantos años. En otra nave, Kuzan, ascendido a capitán en su primer ascenso desde el campamento de élite, era un auténtico monstruo de la marina. Kuzan estudiaba las técnicas de congelación del capitán Shinigami Itsugaya en su combate contra los Kinkiji y no le preocupaba el ruido a su alrededor. Estos eran los rostros familiares de las personas que habían sido llamadas a borrar Alabasta del mapa y de la historia. Además de la aterradora flota naval, había 10 naves de la agencia gubernamental Cyberpol, que seguramente contenían a las personas más poderosas del CP0. Una colección como esta desesperaría a Cobra si supiera que van tras él. El gobierno mundial no había reunido una fuerza como esta para destruir un solo reino en cientos de años. Esto por sí solo era suficiente para demostrar hasta qué punto el nuevo volumen de One Piece había afectado la situación mundial. Pero eso no fue todo, pues mientras tanto, cientos de barcos piratas cubiertos de burbujas emergieron de las profundidades del archipiélago de Sabaody, además de aquellos que optaron por la ruta de aguas tranquilas. Algunos barcos fueron hundidos por los tiburones del mar y otros lograron cruzar, pero el archipiélago de Sabaody fue el punto de partida de cientos de barcos piratas rumbo a Alabasta. Incluso algunos aspirantes a piratas de los 4 mares tuvieron el valor suficiente para entrar en el Grand Line debido a las noticias sobre las armas antiguas. El mundo estaba en ebullición. Pero en ese momento, todas las poses eternas de troncos de Alabasta en el mundo se rompieron y sus agujas comenzaron a girar enloquecidas, incapaces de encontrar un lugar fijo. Todos los piratas que venían del Nuevo Mundo dependían de la eterna postura del tronco para llegar a Alabasta, pero ahora, por alguna razón desconocida, eso se ha vuelto inútil. La pose del tronco eterno ya no se puede usar para localizar la isla Sandy. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todas las poses de troncos que apuntan a Alabasta están rotas? Sengoku habló con voz airada al navegante del barco.
No lo sé, señor, nunca me había encontrado con una situación así antes, creo que algo o alguien está utilizando una habilidad relacionada con el campo magnético para ocultar la posición del tronco que apunta a Alabasta. Sengoku apretó el puño con fuerza mientras pensaba en una persona concreta. Utiliza la pose de tronco eterna para la isla Carta, la base naval más cercana a Alabasta. Entendido, señor, está funcionando sin problemas. Escenas como esta ocurrían en todos los barcos que tenían como objetivo Alabasta en su viaje. Casi todos llegaban a la misma conclusión: que alguien estaba alterando intencionalmente el campo magnético de Alabasta. Algunos incluso se rindieron porque no pudieron encontrar soluciones, ya que el mar era tan grande que no había manera de llegar a Alabasta sin determinar su dirección mediante el registro de la trayectoria. Pero algunos han encontrado formas alternativas, como mapas precisos o la posición de registro eterno para una isla más cercana a Alabasta, como Haya, Drum y muchas otras. Pero nadie pensó que la isla pudiera desaparecer de la faz de la Tierra. Pero esto es lo que realmente sucedió. Donde antes se alzaba la isla Sandy, se formó un abismo aterrador de más de 50 kilómetros de largo que absorbía el agua con furia. Allí, el día se convertía en noche y la noche en día. Tornados terribles unían el cielo con el mar. Un deterioro del campo magnético y un vórtice aterrador succionaban toda forma de vida marina y terrestre hacia la zona. Desde el cielo, se puede observar un gigantesco vórtice de tamaño en la antigua ubicación de Sandy Island. Está claro que este lugar no se va a estabilizar en los próximos años. Sandy Island ya no está en este lugar. Las únicas personas que podrían describir ese infierno, si de alguna manera sobrevivían después, eran aquellos espías, alborotadores y marines que fueron expulsados de la isla minutos antes de que la trasladaran. Miles de personas seguían en sus barcos intentando investigar cómo superar la sólida barrera dorada, mientras que otras luchaban por sobrevivir al hundimiento. Pero en el momento en que la isla desapareció, comenzó para ellos el apocalipsis. Fue entonces cuando se rompieron todas las poses eternas de Alabasta. Y también el momento exacto en que Rob decidió trasladar la isla a su nueva ubicación. Cuando llegó la flota naval que estaba lista para destruir la isla, no encontró ninguna isla que destruir. Alabasta había desaparecido verdaderamente del mar. En su lugar solo quedaban tornados aterradores y un campo magnético caótico que podía destrozar a cualquiera que intentara entrar. Que alguien me explique qué demonios está pasando aquí. Almirante de la flota, me temo que la isla arenosa ha desaparecido del mapa. Unas horas antes de la llegada de la flota naval. Tras la expulsión de los alborotadores, Alabasta quedó extrañamente tranquila. Parecía la calma que precede a la tormenta. Todos sabían que la barrera dorada era el motivo para expulsar a las personas que estaban causando caos en su reino. Además, todo el mundo sabe que la tienda de arte es la fuente de la barrera dorada porque su centro es la propia tienda de arte. Todo el mundo puede ver un rayo dorado que se eleva desde el faro de la tienda de arte y teje sus luces en el cielo como una telaraña. Tener la tienda de arte y a su dueño a su lado les brindaba cierta sensación de seguridad. Pero antes de que pudieran comprender la situación, una luz blanca apareció sobre los cuerpos de millones de habitantes de Alabasta, así como de los animales de la región, tanto del desierto como marinos y fluviales. Los gatos marinos sagrados del pueblo de Alabasta y algunos de los monstruos marinos que habitan sus mares fueron arrastrados desde el mar hacia los ríos del interior. Todo esto sucedió repentinamente cuando la visión de todos se volvió borrosa, incluyendo la del rey y su esposa. Y cuando sus ojos recuperaron la luz, quedaron ridículamente impactados por lo que vieron. La barrera dorada se volvió translúcida y no les impidió ver el vasto cielo azul. En cuanto a los que vivían más cerca de las ciudades costeras, quedaron completamente atónitos, porque el mar azul había sido reemplazado por un mar de nubes blancas. Fin del capítulo 143.